Continuamos con la historia reciente, llamada la taxonomía social. Retomando del tema silvícola, la presencia cada vez más frecuente de instrumentos cuantitativos, sobre todo lo que se refiere a modelos matemáticos, inclusive modelos de simulación silvícola, más toda una serie de elementos de muestreo y de ubicación, clasificación de tierras, más los instrumentos que existen de mayor precisión en los mapas y la certeza de estar en el lugar correcto, frecuencia de imágenes más al día, prácticamente diaria, nos da una sensación de que las cosas pueden ser controlables en el bosque. Y la aplicación que se dio a estas nuevas capacidades es apoyar a los temas de la legalidad, de los aprovechamientos. En este sentido, la silvicultura esencialmente desaparece para dejar en su lugar a una serie de elementos cuantitativos y de modelos matemáticos al servicio de un sistema contable que busca la imposible situación del control de los volúmenes de madera como si se tratara de producción de joyería de Cartier. Eh, Gran parte de lo que es la taxonomía social implica una reducción de los niveles tecnológicos del pasado. Por ejemplo, en la parte de protección, los componentes de fuego, plagas y siniestros ahora son una responsabilidad directa de ciertas instancias de gobierno que tienen la responsabilidad de responder tanto al monitoreo como a los eventos que puedan ocurrir, para lo cual pueden en su caso convocar a los productores y a los dueños, a los habitantes para ayudar, pero sin dejar en ningún momento su responsabilidad sobre el atender los fenómenos inusuales del bosque. En muchos sentidos todavía persiste la idea de que fuego, plagas, huracanes y otro tipo de eventos de esa naturaleza son elementos destructivos y hay una búsqueda para evitarlos, para detectarlos, para combatirlos o para por lo menos restaurar las zonas que fueron afectadas. Todavía no llega la noción de que estos componentes son fuerzas normales que permiten la dinámica del bosque y hacen posible el avanzar de una etapa a otra etapa en las estructuras forestales. Esto ojalá pronto lo veamos, pero ya será fuera de la taxonomía social. En cuanto al uso múltiple, que era normal allá en los tiempos de las unidades públicas, eh, porque el gobierno pagaba toda una serie de programas especiales para ese efecto, esos programas ya no existen y lo que queda en pie es una serie de salvaguardas dadas por la zonificación, donde el área total se reduce a cierta área productiva y el área productiva todavía se restringe más en cuanto a superficies comerciales, de restauración y sobre todo superficies llamadas de reserva, que se refiere a lugares que no se intervienen, en el supuesto de que la no intervención es la forma de cuidar los valores intangibles del bosque. En general, esto lleva toda una serie de programas de apoyo, como lo que se refiere a biodiversidad, agua, carbono, bajo una serie de temas que les ha, eh, que han sido etiquetados como servicios ambientales, como si realmente fueran servicios, cuando en realidad son solamente valores que no tienen un componente mercantil, por lo menos no un mercantil directo. Eh, Quizás haya un componente mercantil en el sentido de los free riders y de cómo utilizar cierto tipo de servicios sin pagar por ellos. En materia de fomento, lo importante es que debido a las acciones de forestación, sobre todo de recuperación de áreas
que alguna vez se supo tuvieron bosque. Básicamente esto ha cancelado el ritmo de conversión de tierras, aun cuando hay todavía algunos investigadores como Juan Manuel Torres que consideran que cada hectárea que se convierte a otros usos de forestal, a sobre todo pecuario, agropecuario, sigue dando más beneficios que perjuicios y que probablemente va a continuar la deforestación hasta que la gente se dé cuenta de que no se puede conseguir más beneficios a partir de cambiar el uso del suelo, o tal vez que se reduzca la necesidad de ampliar el área, ya sea agrícola o pecuaria, cosa que no es tan remota en el mundo actual. En general, las plantaciones que se han puesto sobre terrenos degradados ocurren sobre zonas marginales que no tenían un potencial, muchas de ellas nunca lo tuvieron como recurso maderable. La manera en que esto afecta la frontera forestal depende mucho de cuáles son los sitios que están desforestados. Y en ese sentido, habría que suponer que por ubicación o por la calidad del sitio, ciertos sitios tienen mucho más atractivo en cuanto a la posibilidad de ser desmontados y convertidos a otro uso. Algo importante es que poco a poco se han estado poniendo plantaciones comerciales cada vez de una forma más seria, más focalizada en la zona del Istmo, de la península de Yucatán. Y estas plantaciones están llegando a los niveles de competitividad internacional, además de estar incrementando sus niveles de superficie de manera importante, al grado que el día de hoy, en 2013, estamos hablando de no menos de 4% de la producción nacional proveniente de plantaciones en términos de cosecha de madera, eh, aun cuando todavía no llegamos a niveles de corta final. Puede esperarse que una superficie muy pequeña, menor de 1 millón de hectáreas, puede estar aportando mucho de la cosecha forestal que requiere el mercado mexicano. En cuanto a los componentes de maquinaria y caminos, recordando que el predio es la unidad de manejo. Si el predio es la unidad de manejo, no se puede montar un verdadero sistema de caminos y hacerlo rentable a través de una serie de intervenciones en el bosque, y entonces los caminos se vuelven desechables. Se usa lo menos de gasto y obviamente esto genera caminos que son sumamente erodables y que nada más se pueden usar una vez, ya no se puede volver a entrar más por falta de un diseño y una ingeniería del camino. Esto a su vez conduce a que si las escalas de producción son tan pequeñas como el predio, pues no podemos tener equipos de alta productividad. Entonces nos regresamos a equipos de hace 50 años en términos del Idaho Jammer o el aquí conocido como motogrúa, que es un sistema donde la trocería arrastra en el suelo. Y también nos regresamos otra vez a las motosierras y las usamos en ambos casos, no solamente para los fines que fueron diseñados, como en el caso de la motosierra de corte y derribo, sino también la usamos para elaboración. En el caso de la motogrúa, además de su tarea de arrime, se le usa para carga y para otras tareas, con todos los problemas de ingeniería de usar algo que no es apropiado para la tarea. Continuando con el tema logístico, hay una situación donde por razones de política el regulador de la actividad forestal prefiere afectaciones permanentes, o sea que se regrese una y otra vez en el mismo orden sobre la lista de rodales de un predio. Y bueno, esto cancela la posibilidad de adaptaciones. No está totalmente cerrada la posibilidad de cambiar el plan de cortas, pero sí hay un incentivo para mantener el mismo plan de cortas ciclo tras ciclo, y desde luego pues esto nos lleva a perder productividad, perder oportunidades, a no responder rápidamente a los eventos. Y no me refiero a los catastróficos, porque para eso sí, por supuesto, hay programas especiales, sino a las situaciones que uno puede ir detectando sobre la marcha que no son de índole catastrófica. En general,
avanzando al tema de la administración de la actividad forestal, la gestión coincide con los efectos que vemos en la silvicultura. El manejo por predio básicamente pulveriza los niveles de planeación y eso hace innecesario tener tanta información, a pesar de que ahora tenemos más capacidad de tenerla. Y como el predio es la unidad de manejo y el predio es tan pequeño, pues no se puede prever la situación del mercado, ni siquiera en una escala de región, porque cada predio va a tener circunstancias legales o decisiones del dueño, decisiones políticas totalmente propias y difícilmente regulables, por más intentos que los programas de gobierno hagan al respecto. El camino, debido al exceso de caminos, la mala clase de caminos y solamente se pueden usar una vez, implica el mayor costo y esto gobierna las decisiones tanto conscientes como inconscientes de los productores. Finalmente, como el predio es la unidad de manejo, ya no hay necesidad de ningún tipo de regulación de la corta. Básicamente estamos en un esquema de manejo por rodal. eh, y aunque se siguen planteando esquemas, en realidad no se conducen. Se ha renunciado por completo a todos los conceptos teóricos, tanto de método mexicano, por ejemplo, el hecho de que el método mexicano sea un método experimental y que es de grandes escalas y es para trabajar en lugares donde hay poca información, pero hay grandes volúmenes y hay compromisos importantes en cuanto a inversión, en cuanto a la copia de madera. Eh, del otro lado, MDS y otros esquemas que pretenden utilización plena del sitio, la conversión a un bosque normal, el uso de modelos de conversión hacia bosque normal basados en tablas de producción, el hecho de que se hagan inventarios de prescripción, el que la prescripción sea en el sitio, no fundada en elementos cuantitativos, por lo menos no de manera dominante, los elementos cuantitativos son de soporte, pero la decisión final es biológica. Todos los fines que tenía el psicodesi de protección de los recursos asociados y de gestión de valores ambientales, más el cuidado de los intereses sociales, estos componentes simplemente se han olvidado y nos hemos quedado solamente con el minimorum de intensidad de manejo. Básicamente estamos llamando manejo algo que no es manejo. En términos de los valores naturales que están presentes en el bosque, se asume que cualquier situación de especies raras, lugares que son muy pequeños o procesos donde hay un cambio de uso, un cambio de cobertura, la única solución es no cortar o no intervenir, o dejar eso en paz, como si la actividad forestal legal fuese la principal o la única amenaza hacia estos valores. Y como esto es muy fácil de auditar, pues hemos caído esto una y otra vez. Y cada vez tenemos menos superficie eh, potencial para el cultivo del bosque con cualquier fin, ¿no? No solamente el fin de carácter comercial. Bien, ¿no? Tendremos que dejar para la última parte los temas más interesantes.